Hemos invitado en este espacio a Tania Montserrat Telles, quien es integrante de Sin Maíz No Hay País, para continuar con esta conversación. Muy buenos días, Tania, ¿cómo estás? Gracias por atender esta entrevista. Sí, ¿nos Hola, escuchas, ¿qué Tania? tal, Perla? Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Por favor, me indican si me escuchan bien. Sí, sí les escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, te escuchamos. Muy bien. Pues bueno, Tania, empecemos con esta conversación porque es interesante ver todo lo que ha pasado en torno a este tema y después de que se da este fallo judicial. También se habla de los daños en torno a lo que sucede con el consumo del maíz transgénico. Cuéntanos un poco más de todo lo que han encontrado ustedes en Sin Maíz No Hay País, porque han trabajado diversas investigaciones, han seguido muy de cerca todo este tema. Entonces, nos gustaría escuchar cuál es la visión que hay por parte de ustedes en torno a el tema del maíz transgénico, Montserrat. Gracias, Perla. Pues mira, como bien se mencionaba en la columna de Fabricio, que recién compartieron en el programa, hay un conjunto de preocupaciones que se han atendido desde distintos sectores sociales y recientemente desde el gobierno a propósito de los impactos del maíz genéticamente modificado. Tenemos problemáticas en la salud de nuestra población que consume de forma sin igual este grano respecto de otros países. Un ejemplo claro es Estados Unidos, frente a quien tenemos un consumo 11 veces mayor. Entonces, imaginemos el impacto que puede tener un grano en donde hay tantas publicaciones y tanta información respecto de sus posibles daños a la salud. Y también contamos con una gran riqueza biocultural que integran más de 60 razas de maíz nativo y criollo en nuestro país. Y bueno, pues desde la sociedad civil, desde la campaña Sin Maíz No Hay País, hemos estado siguiendo este tema y bueno, en el marco del panel de controversia que seguramente la gente del auditorio ya podrá ubicar, y para quien no le damos contexto, en agosto del año 2023, Estados Unidos reclamó a México que no, que estaba tomando medidas a propósito de los decretos presidenciales, primero del 2020 y luego del 2023, sobre maíz genéticamente modificado y su restricción en el consumo humano, y también progresivamente hasta llegar a su sustitución en la industria pecuaria y otras industrias alimentarias. Pues Estados Unidos reclamó que México estaba contraponiéndose a los acuerdos generados en el marco del tratado comercial. Entonces, iniciamos un procedimiento que está contemplado en el propio tratado comercial, que se llama Procedimiento de Solución de Controversias. Es un panel en donde 3 personas especialistas en comercio internacional, no en seguridad de los organismos genéticamente modificados, ni en cultura alimentaria, ni en diversidad genética, llevaron un proceso en el cual juzgaron si México cumplía o no con el tratado. De eso iba fundamentalmente la controversia. Y finalmente lo que se dictaminó el 20 de diciembre, ya hace casi una semana, fue que México no cumplió con un procedimiento que se contempla en el propio tratado, que tiene que ver con la elaboración de un análisis de riesgo con base en ciertos instrumentos internacionales, previo a haber publicado el decreto presidencial, a haber tomado las medidas. Entonces, eso estuvo sobre la mesa. Eso es muy diferente a afirmar, como lo hace el gobierno de Estados Unidos, que la seguridad de los organismos genéticamente modificados es una afirmación engañosa, porque dentro del panel no fue ese el tema de discusión, sino más bien fue si México había cumplido con un procedimiento. Entonces estamos ante este contexto en donde no se ha todavía llegado a una solución de esta naturaleza, ni en el marco de este panel, ni fuera de él. No hay un consenso científico sobre su seguridad, y por el contrario, para nuestro país fue una gran oportunidad para ampliar la discusión respecto de los riesgos asociados a los organismos genéticamente modificados, y particularmente del maíz, en las condiciones de consumo tan excepcionales como se dan en nuestro país.
¿Nos podrías repetir cuál fue el truco que empleó Estados Unidos? Porque en ese momento justo se te cortó un poquito el audio, estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio, pero solo en ese momento cuando mencionaste el tema de este truco o maña que hacen en Estados Unidos, porque creo que es importante que la gente conozca en torno de cuál fue la solución y la respuesta que da Estados Unidos a esta controversia. Claro que sí, Perla. Pues lo que hace Estados Unidos en su comunicado de prensa, una vez que se publica el fallo, es afirmar que las medidas de México contradicen décadas de evidencia que han demostrado la seguridad de la biotecnología agrícola y que el panel ha demostrado que hay una revisión regulatoria que se ha basado en ciencia y donde se ha evaluado el riesgo. Sin embargo, eso es una afirmación engañosa, es una mentira, porque en realidad lo que se juzgó en el panel no fue la seguridad de la biotecnología agrícola, sino más bien fue el procedimiento que se establece en el propio tratado que se debe de seguir para tomar medidas de la naturaleza de la que se ha tomado respecto del maíz, que dice Estados Unidos que es una medida sanitaria o fitosanitaria. Y este tipo de medidas implican un procedimiento particular de evaluación de riesgos, que eso no quiere decir que en México no haya antecedentes de elementos que dan cuenta del riesgo asociado a la presencia de estos organismos genéticamente modificados en el país. Desde el 2000, por ejemplo, se empezaron a identificar distintos casos de contaminación transgénica, pero también, de ahí se han detonado una serie de investigaciones en términos generales sobre la seguridad del maíz genéticamente modificado, que dan cuenta de la pertinencia de la aplicación de este tipo de medidas precautorias en nuestro país y que ya vamos tarde, de hecho, ¿no? Esta discusión lleva más de 20 años y recomendaciones, por ejemplo, de la cooperación, de la Comisión para la Cooperación en el marco del Tratado de Libre Comercio del 94, del TELCAN. En 2004 se publicó un informe en el cual se planteó la importancia de tomar medidas que eviten la presencia del maíz genéticamente modificado, principalmente por la contaminación que generan a las razas de maíz nativo. Entonces, lo que demostró este informe desde el 2004, Perla, es que una de las medidas indispensables era frenar las importaciones del grano transgénico desde Estados Unidos. Entonces, esto no es una discusión nueva, ni tampoco es una decisión que el gobierno mexicano se haya sacado de la manga por ideología, sino más bien el resultado de varios años de buscar, ¿no?, las alternativas para proteger la salud de nuestra población y también el patrimonio biocultural. Y en ese sentido también nos gustaría, Tania, que si nos podrías explicar cuáles son los riesgos en el consumo de este maíz transgénico, porque pareciera también que es uno de los puntos importantes que hay que darle a conocer a la gente, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Porque más adelante igual me gustaría que ahondaras en el tema también del cultural, lo que implica el maíz para la cultura mexicana. Tania, por favor. Sí, Perla, pues el maíz transgénico tiene implicaciones de distintos tipos. Bueno, para empezar hay que decir que no hay un consenso sobre su seguridad. No hay un consenso científico de este tipo que permita asumir este riesgo, tomar este riesgo tan grande que pondría en riesgo la propia salud de la población mexicana y de todo el mundo, porque hay organismos genéticamente modificados que consumimos en una cantidad pues numerosa de productos fundamentalmente ultraprocesados, pero también de otros tipos, por la cantidad de organismos genéticamente modificados que ya se producen en el mundo. En nuestra región, no se diga Canadá, Estados Unidos y el Cono Sur, ¿no? Pero bueno, México ha un poco frenado este proceso en el tema del maíz y ahí podríamos clasificar dos tipos de riesgos. Uno que tienen que ver con los organismos genéticamente modificados por sí mismos y otro que tiene que ver con los impactos de los agroquímicos asociados a los organismos genéticamente modificados. Es decir, las características que se le insertan a este tipo de organismos tienen como objetivo que la planta resista a la aplicación de cierto tipo de químicos.
Uno de ellos, por ejemplo, es el sonado glifosato, no tan sonado en nuestro país, pero así como el glifosato, hay muchos otros, incluso autorizados en nuestro país. En nuestro país hay más de 200 plaguicidas altamente peligrosos, clasificados como tales, que se utilizan no solo en el campo, sino en los propios hogares, en el uso doméstico, y cuyo impacto a la salud está más que demostrado. Entonces tenemos, pues ante nosotros, estos dos tipos de riesgos que dan como, obligan a tomar este tipo de medidas precautorias. Y como algunos ejemplos, pueden ser enfermedades tan graves como aquellas crónico-regenerativas como es el cáncer. Alteran los sistemas en general, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, ¿no? Hay una alteración a las hormonas, sistemas reproductivos, asociados a estos dos tipos de riesgos que te comentaba, Perla. Pero es muy importante, como lo comentabas en la intervención previa, que la gente que nos escucha sepa que esto de lo que se está hablando en la última semana en tantas noticias respecto del panel, para nada da cuenta de la seguridad de estos organismos. Se juzgó algo diferente. Sin embargo, en términos de la ciencia, ahí está la evidencia. Recientemente CONACYT, me parece que a finales de septiembre, presentó un expediente sobre los impactos del maíz genéticamente modificado a la salud, no toda la evidencia de riesgos que hay. Este expediente científico fue presentado, publicado, es de conocimiento público, pero da cuenta de la cantidad de evidencia científica que hay para justificar estas medidas precautorias. Y también en el proceso del panel, México convocó a 5 o 6 expertos y expertas en distintos impactos, ¿no?, de los organismos genéticamente modificados, en la protección de la biodiversidad, que también dieron cuenta del impacto de estos organismos, de estas mercancías. Ya lo decía Fabricio, es una mercancía, y que pues evidencian que no hay posibilidad de afirmar que son seguros en nuestro país. Que también está hablando entonces de un tema para visibilizar la falta de una evaluación adecuada, de acuerdo con lo que nos mencionas también, Tania. ¿Se ha dado una evaluación adecuada sobre estos posibles riesgos del maíz transgénico y en qué momento también estamos aquí en México para empezar justamente a detallar? ¿Por qué no podemos hablar del consumo que se da aquí en México del maíz y el aumento que hay también quizás para ciertas zonas a otros países, ¿no? No se puede comparar y no podemos tener los mismos resultados de una evaluación. Exactamente, lo que se ha planteado desde distintas organizaciones sociales en el marco del panel, pero también previamente desde, por ejemplo, la colectividad demandante, en el proceso de demanda que ya lleva 11 años contra el maíz transgénico y gracias al cual se ha logrado prohibir su siembra comercial en el país, detener su siembra comercial. Se ha planteado que es Estados Unidos es quien ofrece la mercancía, en este caso este producto de la biotecnología agrícola, quien tiene que probar que sus productos son inocuos. A esto le llamamos la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, ¿por qué recae en México la carga de probar que un producto que nos quieren obligar a consumir no nos va a hacer daño? Tendría que ser al contrario. Y para que esto se demuestre, como bien decías, Perla, tendría que haber evaluaciones adecuadas para, en este caso, lo que se está estudiando, que sería el consumo de un grano que no solamente se consume en México de forma excepcional en términos de cantidad, ya lo decía yo, consumimos 11 veces más maíz directamente que Estados Unidos para consumo humano, sino que además tendrían que evaluarse las formas en que los consumimos, porque en Estados Unidos principalmente se consumen en ultraprocesados. Vemos, y aquí en México también hay bastantes, vemos el jarabe de maíz de alta fructuosa, por ejemplo, o para harinas, para cierto tipo de cereales. Pero también aquí en México se consume de forma directa. Aquí es pilar alimentario y lo consumimos en tortilla principalmente, pero bueno, en tantas preparaciones que conocemos que tendrían que ser consideradas en las evaluaciones planteadas, ¿no? Y también los entornos culturales, ecosistémicos, porque no es lo mismo que haya presencia de un grano con potencial de germinar
en un país como Estados Unidos, en donde desgraciadamente han concentrado y replegado a las poblaciones que conservan diversidad de maíz, porque ya está inundado su país de maíz transgénico y de muy pocas variedades, homogéneo y en monocultivos, y no es lo mismo que haya presencia de ese grano ahí que aquí en nuestro país, en donde en todo el territorio nacional hay familias con razas y miles de variedades de cada raza que se mantienen permanentemente diversificando y conservando pues esta riqueza genética. Entonces todo esto tendría que ser parte de las evaluaciones de riesgo, que eso nos mete en otra discusión. Ok, México no cumplió con una evaluación previa del riesgo, ¿cómo lo establece el TEMEC? Pero no quiere decir que incluso esas evaluaciones sean pertinentes para nuestra propia población, ¿no? Que es algo que también se ha venido discutiendo pues desde hace tiempo, ¿no? Que tendría que haber evaluaciones pertinentes, perdón. Y en ese sentido también, ¿qué rol están jugando las empresas? Por ejemplo, ya la más conocida es Monsanto, pero también, ¿qué rol tienen las empresas para este tema del maíz transgénico, Tania? Pues esta dimensión me parece, Perla, que poco se discute en medios. Ahora en la cápsula que presentaban antes de mi intervención, Fabricio planteaba que hay un conjunto de intereses económicos y políticos que dan cuenta de que esta no es una problemática solamente de ciencia, no es una discusión solamente científica, que sí, desde luego que tiene también esa dimensión, pero en el fondo de la creación de este tipo de organismos genéticamente modificados, de su producción, de su distribución y de su comercialización, hay intereses económicos enormes. Grupos de transnacionales que en realidad son quienes se benefician de este comercio del maíz transgénico. Por ejemplo, en las semillas, Perla, tan solo en las semillas. A nivel mundial, solo 3 empresas controlan más del 50% del mercado comercial de semillas, en donde hay semillas híbridas, no solo transgénicas. Hay una diferencia ahí. En México, por ejemplo, se siembran híbridos de maíz, pero eso no implica que haya una intervención biotecnológica como en los transgénicos. Entonces, 70% en el mercado comercial en general. Pero esta cifra se incrementa prácticamente al 100% cuando hablamos de los transgénicos. Entonces, muy pocas empresas desarrollan esta tecnología y concentran la totalidad del mercado prácticamente. Pero de ahí también, si seguimos la cadena, no solo de las semillas y sus químicos asociados, en donde también hay una hiperconcentración corporativa, podemos seguir toda la cadena. También las empresas, por ejemplo, que compran el grano, que lo distribuyen. Tenemos a Cargill, por ejemplo, ¿no? Que también es muy bien conocida, y que los propios productores estadounidenses dicen, primero, no queremos consumir ya de esta manera, nos está haciendo daño. Hay productores estadounidenses que dicen, estamos dispuestos a sembrar maíz no transgénico, y además de todo, quienes se benefician no son esos grandes productores, pero finalmente los productores en sí, sino estas grandes empresas que controlan toda la cadena, ¿no? Nada menos hace, yo creo que como unos 5 o 6 días, salió en La Jornada, y lo recomiendo, un artículo que habla justo de un grupo pequeño de transnacionales que se benefician del comercio de maíz transgénico, poniendo sobre la mesa esto que comento, ¿no? A través de entrevistas a granjeros que dicen, a ver, nosotros no tenemos control, por ejemplo, sobre los precios, ¿no? Las ganancias en dónde se concentran. Dice, y les voy a compartir un dato que lo ejemplifica. Ahí les va. Las ganancias se generan casi exclusivamente a gran escala, las cuales producen ingresos mayores a $1 millón al año. Son solo 3% del total de las granjas, pero generan casi el 47% del valor total de la producción agraria de Estados Unidos. O sea, hay una hiperconcentración también en términos de la producción, ¿no? Entonces decimos que lo que está sosteniendo el modelo del agronegocio, que hoy día se basa en transgénicos, en organismos genéticamente modificados, es justo la legitimidad que se le trata de dar a estos productos mercancía que son el eje de este negocio, que sostienen, en el caso del maíz y su comercio entre Estados Unidos y México, un negocio millonario de $5,000 millones al año, y que está en crecimiento. Cada año rompemos récords. Se espera que para 2024 lleguemos a las 24 millones de toneladas de importación de maíz transgénico.
Te preguntaba justo esto porque también la respuesta que daba la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este tema del maíz transgénico es la prohibición a través de la Constitución. Entonces, con este panorama también que tú nos estás planteando, ¿cómo ves, cómo vislumbras que se vaya a dar estas discusiones? Porque muy probablemente van a venir las negociaciones por las empresas para que se detenga esta aprobación y para que ellos no se vean perjudicados con todo este negocio que ya nos acaba de exponer en esta entrevista, Tania. Pero pues justamente lo que está planteando la presidenta atiende el asunto de la siembra. En México hoy día es ilegal sembrar maíz transgénico por la demanda colectiva que ha logrado desde el 2013 la medida precautoria para que no se siembre en escala comercial esta semilla. Se podría sembrar en escala piloto y experimental, sin embargo, las empresas no han cumplido con los procedimientos de demostrar que no tienen un impacto en la salud y en el entorno ecológico específico en el cual se sembrarían. Entonces, por eso no han solicitado permisos. Entonces, lo que va a hacer la presidenta es elevar esta disposición a rango constitucional para que ya no dependa de una medida precautoria, de un juicio que se podría perder si las empresas, como lo han hecho, pues tienen un impacto político y económico muy importante, ¿no? En el proceso judicial. Entonces, para lo que serviría sería para eso. Que claro, hay muchísimo cabildeo, pero en el tema de la siembra vemos muy probable que se logre, ¿no? Ahora, desde agosto de este año, me parece que se aprobó en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados y está en espera de que se apruebe en el Pleno. Mencionaba la presidenta y el secretario de Agricultura que podría ser a inicios del próximo año, que en los primeros meses se va a aprobar esta reforma, entre otras. Entonces, parece que la siembra no será ningún problema en términos de todo el cabildeo, que claro que lo hay, pero hay que ver qué pasa con las importaciones, Perla, ¿no? Que ahí es en donde está la discusión que nos tiene colocados en el panel. Las importaciones pues seguirían, tendríamos que ver qué pasa con eso, ¿no? Seguirían permitiéndose y también generan riesgos importantes a la salud y al medio ambiente. Finalmente ese maíz termina de forma ilegal en nuestras tortillas, en nuestras semillas, en los campos, ¿no? También CONACYT presentaba otro estudio sobre la presencia de secuencias transgénicas en harinas, en maíces, almacenados, ¿no? Para venderse como grano, en semillas. Entonces, claro que hay una presencia importante. Me parece que en el estudio alcanzaba el 25% de la muestra. Y estos riesgos, pues, tienen que ver con la importación de este grano, ¿no? Entonces, es muy importante, sin duda, que se prohíba su siembra a escala, a todas las escalas en la Constitución. Sin embargo, todavía falta discutir qué pasa con las importaciones y, por otro lado, con el consumo. Porque al inicio en la reforma se planteaba el tema del consumo, también para su regulación. Y bueno, hay que ver ahí cómo queda en la versión final que se apruebe en Cámara. Pues entonces queda un gran camino todavía que recorrer. Por una parte también esto que nos dices, o sea, la siembra, pero por el otro lado y lo más fuerte está también en las importaciones. Otro de los puntos interesantes que ahí sí tiene mucho que ver el tema de las empresas y evidentemente el TEMEC. Así que agradecemos esta explicación que nos has dado y estos minutos de entrevista, Tania. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Muchas gracias, Perla. Disculpen aquí los problemas con el internet, pero al final se logró bien. Y muy pertinentes tus preguntas y gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto y feliz cierre de año.